Va a comenzar el programa que te informa y te mantiene atento a los avances tecnológicos. Arranca VitaVit, de la mano de Matías Banchero. Picardía e ironía no van a faltar. Escúchanos en VitaVit. Escúchanos por KW Radio. Muy buenas noches a todos, siendo las 22:00 el día 14 de febrero, lunes, nueva versión de VitaVit, nuevo programa hoy que vamos a volver a abordar la cuestión de la descentralización. Descentralización como requisito necesario, pero insuficiente para que un sistema sea resiliente. Estos sistemas, en contrapartida con los centralizados, tienen un solo lugar, de control obviamente. Evidentemente que es mucho más complejo, ¿no?, a los descentralizados atacarlos. Pero hoy voy a abordar cómo Bitcoin solo tardó 6 años en fracasar en su objetivo de la descentralización que planteaba Nakamoto. Hoy en día un grupo de mineros controla más de la mitad de la potencia de minado global. En estos 7 años transcurridos, no más de 5 mining pools o grupos de mineros siempre han controlado la mayoría de la potencia minera. Para el programa de hoy de VitaVit me voy a basar obviamente en el primer programa del año, en el cual hablamos de una presentación sobre Igor Makarov y Antoniette Choar de la London School of Economics y el MIT, donde hablaban de la centralización del Bitcoin. Y voy a hablar de una presentación, una charla que hizo el señor David Rosenthal, uno de los primeros fundadores de NVIDIA. Una presentación que dio lugar hace menos de una semana en la Universidad de Stanford, en un curso que daba apertura a una convocatoria de Computer Science de la Universidad de Stanford. Y el señor David Rosenthal dio toda una exposición en la cual también argumenta el por qué observa que esta descentralización no es tal y explica las raíces de las criptomonedas, la cultura de Silicon Valley y su vínculo con el Bitcoin. Comencemos. Seguimos con mucho más VitaVit, de la mano de Matías Banchero y sus sospechosos secuaces. Aquí estamos entonces. Nueva edición de VitaVit. Y nos vamos a meter de lleno, siendo las 22:10, en cuestiones que tienen que ver con esto de la criptografía y el enfoque que estoy intentando darle a esta cuestión de la descentralización, ¿no? Y el caso del Bitcoin en general visto como este mito de la descentralización, una construcción un tanto ficcional, apoyada principalmente en una idea filosófica, en conceptos o fundamentos que poco tienen que ver con la realidad de estas monedas digitales y de el uso que se le da en la práctica, ¿no? en el llano, a estas herramientas o estas monedas digitales. Hoy vamos a hablar de una exposición, como les contaba hoy, de David Rosenthal, que fue preparada por él durante el mes de diciembre, por lo que cuenta en su blog, y por lo que pude ver fue emitida y llevada adelante justo la semana pasada en la Universidad de Stanford, el 9 de febrero para ser precisos, titulado bajo el curso del EE380, que es el de Stanford en Computer System, un coloquio y una charla que comienza con David Rosenthal hablando de la idea y el concepto de las raíces de las criptomonedas. Él argumenta que se encuentra profundamente relacionado con la cultura libertaria de Silicon Valley y lo que son los cyberpunks.
La atracción que tiene por la criptografía, especialmente el libertarianismo, se basa según él, en ignorar externalidades, ¿no? Yo diría, ¿no? Contexto determinístico, ¿no? Un contexto que determine lo que realmente podemos llegar a hacer con este caso, con el Bitcoin, respecto a lo que realmente es, ¿no? Realmente cómo se traslada la idea, el concepto, esta filosofía a la realidad. Y vamos a meternos en esto con algunas puntualizaciones acerca de la ponencia de Rosenthal, y después yo voy a hacer mi análisis, mi explicación al respecto. Por un lado, según Rosenthal, solo hicieron falta 6 años para que Bitcoin fracasara en el objetivo de la descentralización de Nakamoto. Hoy en día los pools de mineros controlan más de la mitad, un pequeño pool de mineros controlan más de la mitad de la potencia minera. En los últimos 7 años, de hecho, solo 5 pools, o sea, hay 5 pools que controlan la mayoría de la potencia de minado del Bitcoin. O sea, todas las validaciones de esta cadena de bloques está controlada por 5 o no más de 5 pools, por lo menos en los últimos 7 años. Yo en esto también me baso en el artículo, en el informe que hicimos en el primer programa que está subido en YouTube, en mbanchero 1 de BitaBit, donde claramente se deja ver esta centralización a nivel de mining pools, ¿no? Mining pools están muy centralizados, y después me voy a meter en los exchange, o sea, las plataformas en las cuales compramos y vendemos, en las cuales hay mucho de especulación. Blockchain, por otro lado, es por desgracia un término utilizado para describir, eso es cierto, dos tecnologías completamente diferentes y que ambas estructuran la misma estructura de datos, ¿no? La de Merkle, que se llama, ¿no? La estructura de árbol de Merkle, que no le vamos a meternos en el detalle técnico, pero sí que ambas utilizan ese concepto, pero están las cadenas de bloques que con permisos, que tienen una autoridad central que controla qué nodos de la red pueden añadir bloques o no, y por tanto no están descentralizadas a priori desde el comienzo, mientras que las cadenas de bloques sin permisos, las anteriores, las con permisos, serían Ethereum, por ejemplo, y las sin permisos, como lo es Bitcoin, no lo está, ¿no? Entonces, para empezar, blockchain como tal, hay que diferenciar estas dos cuestiones. Es como básico diferenciar estas dos cuestiones. Ahora bien, ¿qué pasa en la situación del Bitcoin? Como no hay una autoridad central que controle quién puede participar, los sistemas estos de consenso descentralizados se deben defender de determinados ataques en los que el atacante crea, con una mayoría de participantes aparentemente independientes que están secretamente bajo su control, un ataque que se llaman ataques civil, como quieran llamarlos, son ataques, civil. Son tipos de ataques donde del 51% se les llama muchas veces también. Son ataques en los cuales aparentemente el sistema está descentralizado, pero el atacante crea una mayoría, ¿no? de participantes aparentemente independientes que atacan, ¿no? Y obviamente cuando yo quiero defender el Bitcoin, no estoy dando todo este contexto, digamos, para que se entienda bien por qué no hay tal descentralización, ¿no? Y la defensa consiste en garantizar, obviamente, que la recompensa por ese ataque exitoso sea menor al coste de armar todo ese show de juntarle la cabeza al 51% de los accionistas, ¿no? ¿Cómo se puede asegurar esto? La única manera que se puede asegurar esto es que las ganancias, o sea, la variación, la volatilidad que tenga esta moneda o este sistema descentralizado, en el caso del Bitcoin, es que fluctúe mucho el precio. Entonces la ganancia que yo tengo por convencer a ese 51% de que si el precio baja mucho y sube mucho, va a ser muy grande. Tanto ganancia en la bajada como ganancia en la subida. Eso, ¿qué pasa? Si yo tengo una red como la de Bitcoin extremadamente descentralizada, ¿no? en los actores que poseen ese dinero, obviamente que ellos van a intentar montar este tipo de ataques aparentemente descentralizados, ¿no?
sí, descentralizados, ¿no? El ataque civil que mencionaba antes. Ahora bien, una cosa más voy a agregar, que no existe obviamente una autoridad central, ¿no?, capaz de recaudar fondos de los usuarios y distribuirlos a los mineros en proporción del esfuerzo que hacen los mineros. Por ejemplo, yo me monto un nodo de Bitcoin en mi casa y otra persona lo hace. El otro día, hace 2 semanas, salió una noticia muy fuerte de que habían recompensado a un chico que además que no tenía gran capacidad de minado, ¿no? Bueno, ¿por qué era novedad? Porque generalmente, al no haber una autoridad que sea la que se encargue de entregar los premios por el minado, del cual hablamos en el primer programa, en el del mito de la descentralización 1, ¿qué pasa? Esto es generado orgánicamente por la propia blockchain, y una blockchain sin permisos necesita una criptomoneda, obviamente, para ser segura, ¿no? El Satoshi, en el caso del Bitcoin. ¿Qué quiero decir con esto? Que en modelos como el Bitcoin, que son descentralizados completamente, los ataques son, obviamente, hacerle la cabeza a varios para que saquen un rédito con una alta volatilidad. Fíjense si esto les hace algún tipo de vínculo con las cosas, con lo que sucede en la variación del Bitcoin. Y luego, obviamente, el reward, el premio que da el minero, parte directamente desde la blockchain centralizada, no como en Ethereum y demás, que se decide, un grupo centralizado decide a quién darle el dinero de esos esfuerzos. Otra de las aristas que aborda Rosenthal es que, claro, hay una cuestión acá que es fundamental, digamos, que es la parte del impacto también medioambiental, ¿no? Que también lo discutimos en el primer programa y yo lo vengo hablando hace un tiempo. Hablé también del smartphone como devorador de materias primas. Y la generación anual de residuos eléctricos del Bitcoin suma mucho. La última medición a la cual yo tuve acceso es de mayo del 2021. Y después hay proyecciones, pero según las proyecciones se calcula que el residuo informático que produce el Bitcoin a nivel eléctrico es comparable con el de Holanda, ¿sí? Con el de un país como Holanda. Esto supone, aproximadamente haciendo la división, que es una media de una MacBook, un ordenador Mac entero, ¿sí?, por cada transacción que se establece significativa, ¿no?, dentro de la cadena de blockchain. ¿Qué más? Yo debo decir acá que eso va a ser un problema también, porque obviamente El Salvador está trabajando en esto y con la energía de los volcanes, que también lo hemos contado en una de las columnas por KW Radio. Y el problema de la escasez de energía se vio claramente hace un tiempo en China, que prohibió la minería de criptomonedas. Y uno de los fundamentos que daba el gobierno chino en ese momento era que necesitaban sostener la limitada cantidad de energía que tiene China para mantener las fábricas, obviamente, en funcionamiento, la calefacción de los hogares y demás. Entonces, como el problema de corto plazo, que obviamente también se va a trasladar a mediano y largo plazo, porque la transición verde, una de las 2 transiciones que plantea también la Unión Europea junto a la digital, va a llevar mucho tiempo, va a llevar 5 o 10 años, ¿no? Y más también. Entonces, en ese proceso, la energía va a ser un problema que va a coexistir con nosotros y puede llegar a atentar contra tener un nivel mayor de madurez de criptomonedas o de bitcoins también, ¿no? Uno de los casos de China, que China de hecho importa alrededor del 50% de lo que consume, todo va por Malaca, como hemos visto a nivel geopolítico, y ahora toda la situación está con Rusia, firmando acuerdos, que lo vimos la semana pasada, a muy largo plazo, para poder tener energía, poder contar con energía. Hasta acá, la energía también es un tema, ¿no? Porque obviamente esta emisión de carbono que emiten las proof of work, las pruebas de trabajo que hacen los Bitcoin, que bueno, obviamente que se necesita reducir. ¿Cómo se está intentando reducir? Bueno, por ejemplo, hay plataformas como Ethereum y demás que están buscando soluciones de proof of stake. Hay soluciones de proof of space and time, también obviamente. Pero bueno, hay problemas técnicos. De hecho, Ethereum lleva casi 6-7 años intentando, digamos, superar
y hacer la transición final a migración a Proof of Work, que en teoría se va a dar este año, lo cual aminoraría, por detalles técnicos de cómo funciona la prueba de trabajo versus la prueba de stake, aminoraría esa huella de carbono, pero bueno, obviamente que también Ethereum está muy, muy centralizado. De hecho, 6 de los mayores pools de minerías, lo habíamos visto a principio de año, están registrados en China y obviamente tienen mucho vínculo con el mayor productor de hardware para minería, que es Bitmain. Bitmain Technologies, búsquenlo. De hecho, Makarov y Schwartz, en el informe del MIT y London School of Economics, el cual abordé en el primer programa del año de VitaBit, dicen textualmente algo así como: la capacidad de minería de Bitcoin está muy concentrada y lo ha estado durante los últimos 5 años. El 10% de los principales mineros controlan el 90% de los Bitcoins y solo el 0,1%, estamos hablando de 50 mineros aproximadamente, controlan cerca del 50% de la capacidad de minería. Además, agregan, esta concentración de la capacidad minera es cíclica y varía con el precio del Bitcoin. Disminuye tras las subidas bruscas del precio del Bitcoin y aumenta en los periodos en los que el precio cae. El riesgo de un ataque del 51%, el Civil, aumenta en los momentos en el que el precio del Bitcoin cae precipitadamente y tras los eventos, obviamente, de reducción a sus precios a la mitad, a un cuarto, a un tercio, como suele caer. Pero no solo los pools de minería están centralizados. El 10%, por ejemplo, de los mineros más importantes controlan el 90%, como decíamos hoy. El tema es que, claro, cada vez que una transacción quiere ser verificada, hay que ir a estos mineros. Y bueno, estos están adquiriendo muchísimo poder. Muchísimo poder. Y con esto vamos a cerrar este primer bloque de VitaBit. 22-24 estoy saliendo por kwradio.es, por la radio pública de Luján. Y estoy saliendo también por Twitch, twitch.tv/mbanchero, aquí estoy, para aquellos que quieran verme. Quería decir que algunas cositas más antes de entrar a la cuestión de la resiliencia, a aquellos que les interese. Bitcoin hoy en día, ¿no? Esto a fecha de diciembre, solo está procesando alrededor de 27.000 transacciones por día. Y el 75%, o sea, 3 de cada 4 de esas transacciones, o sea, algo así como 20.000 transacciones, ¿no? de prácticamente 75%, son únicamente transacciones de intercambio. Y solo el 2.5% son transferencias basadas realmente sobre la blockchain, o sea, entre personas. Solo el 2.5% de esas transacciones, que son 27.000 por día. Eso es menos de 5 transacciones por minuto, ¿no? Podríamos compararlo contra monedas y demás, el número es insignificante absolutamente. Y de hecho, quería decir a nivel transaccional que, bueno, que la motivación principal en ese momento de Satoshi Nakamoto para el Bitcoin era la desconfianza, ¿no? Esta idea libertaria, esa desconfianza en las instituciones, especialmente en los bancos centrales. De hecho, esto tuvo mucha resonancia por allá por 2008, cuando aparece la primera etapa de la crisis financiera, la caída de Lehman Brothers y demás. Implicó, obviamente, menos confianza en el sistema financiero internacional y aumenta la confianza, por supuesto, de manera cíclica, en la descentralización. De hecho, voy a compartir en mi Twitter ahora, le voy a dar retweet y like estoy haciéndolo en este momento, a un hilo de David Troy que habla de que cuenta a lo largo de la historia cómo esta sensación, esta pérdida de confianza
como pasó cuando se creó el Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, o bueno, la aparición de la escuela austríaca en el ciclo económico a mediados de siglo, cuando se abandona el patrón oro, obviamente. Cómo esta idea de la descentralización toma fuerza, toma mucha resonancia cuando hay un evento que quita sensación de confianza sobre la centralización. Entonces la descentralización automáticamente gana muchísimo en el mundo. De hecho, esto es lo que argumenta este señor Dave Troy, es lo que argumenta este profesor de Stanford, Rosenthal, porque en definitiva lo que ellos dicen es que es una cuestión de discursiva, ¿no? Porque obviamente que estos modelos son muy difíciles de escalar, se está intentando buscar esta idea de quitar el banco central, quitar los bancos centrales, descentralizar, quitar a los bancos comerciales, en definitiva, descentralizar la economía. Nakamoto obviamente lo intentó también. Él de hecho cuenta, Rosenthal, que él se interesó, él conoce mucho sobre esto y él trabajaba con Proof of Work. De hecho, él a principio con las burbujas de las .com, él tuvo 3 empresas. Él fue el cuarto empleado de Nvidia, Rosenthal. Y él estaba trabajando una vez que se quemó el dinero que había ganado también con las empresas que había fundado y demás, con la CIPO. Empezó a trabajar en la biblioteca de Stanford sobre el problema de mantener la información digital segura a largo plazo. ¿Sí? Un poco lo que hace el Bitcoin, mantener el valor a largo plazo. Bueno, él lo que quería mantener la información digital de manera segura. Este trabajo le permitió ganar con los coautores de esa investigación que hicieron en Stanford, el señor Petros Maniatis, Mema Rousopoulos, Julie y el profesor Mary Baker, o la profesora Mary Baker, al premio al Best Paper, ¿no? Al mejor papel en el SOSP del 2003, un sistema de consenso descentralizado que utilizaba Proof of Work, lo que utiliza el Bitcoin. Cuando él cuenta, David Rosenthal, 5 años después, observa el protocolo que publica sobre Bitcoin Satoshi Nakamoto, obviamente que le llama la atención, le interesó y dice, claramente la descentralización es un requisito necesario, totalmente necesario, pero insuficiente para la resiliencia de un sistema. Obviamente que los sistemas centralizados tienen un solo lugar de control, ¿no? Y obviamente que el sistema está a merced de que si yo me apodero de ese lugar, de esa centralidad, me apodero de todo. Pero ¿qué pasa? Bitcoin solo en 6 años fracasa en el objetivo de la descentralización, ya que hoy, en esos 6 años desde que se presentó el protocolo a esa parte, un grupo de mineros controlaba ya más de la mitad de la potencia de minería. Y en los 7 años siguientes, no más de 5 mining pools, o sea, pools de mineros, siguen controlando, de hecho, la mayoría de la potencia de minería, ¿no? Como ya lo vimos en el informe de Makarov y Antoniette también del MIT y la London School of Economics. Así que, habiéndoles contado un poco de todo, habiendo abordado la introducción al Bitcoin, nos vamos a meter en cuestiones de resiliencia luego de la pausa, economías de escala y la patente blockchain presentada en el año 1990. No se vayan. Seguimos con mucho más Bit a Bit, de la mano de Matías Banchero y sus sospechosos secuaces. Estamos aquí, Bit a Bit. Un nuevo bloque, el tercero sería y el último, donde voy a hablar de resiliencia primero. Vamos a abordar ahí la cuestión de la resiliencia, que es clave. El ejemplo que pone Rosenthal, David Rosenthal, de quien estamos hablando, vamos a recapitular para aquellos que no estuviesen conectados. David Rosenthal es un señor nacido en el año 1948 en Cambridge, en el Reino Unido, y es informático británico-estadounidense. Tiene más de 23 patentes presentadas.
y enfoca prácticamente su investigación de los últimos años en redes peer-to-peer y todo lo que tiene que ver con almacenamiento de datos y protección de datos a largo plazo de manera descentralizada. Este señor, bueno, aparte de estudiar obviamente en la década de los 80, desarrolló sistemas para Sun Microsystems, desarrolló también, se unió a... Bueno, por ejemplo, desarrolló el manual de convenciones de comunicación intercliente para el sistema X Windows en 1988. Y además, en 1993 se convirtió en el cuarto empleado y científico en jefe de NVIDIA. Para que ustedes se den una idea del recorrido que tiene este señor, del cual venimos hablando hoy y sobre el cual venimos apoyando nuestro análisis para sostener que este mito de la descentralización es realmente un mito y es una construcción que no está realmente plasmada todavía en la realidad. De hecho, para continuar con el análisis de la presentación que hizo Rosenthal la semana pasada en la Universidad de Stanford, hay una diapositiva en la cual muestra un puente colgante, y habla del concepto de resiliencia, que era el que les quería hablar hoy. El concepto de resiliencia, él se pregunta por qué los puentes colgantes tienen cables trenzados y no varillas sólidas de hierro, ¿no? Sino que tienen, como el puente, por ejemplo, se ve clarísimo en el puente de... el famoso puente de San Francisco, en California, creo que es el rojo este que cuelgan unas sogas. Bueno, no son varillas sólidas, sino que tienen una cierta movilidad, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si esas varillas sólidas obviamente sienten alguna tensión, automáticamente el puente se vendría abajo, ¿no? En cambio, estos cabezales trenzados con cierta flexibilidad van a ir fallando lentamente, van a ir haciendo ruidos si se están poniendo en disputa, digamos, su estabilidad y su integridad. Y él lo que dice, el señor Rosenthal lo que plantea es que, con todo el sentido del mundo obviamente, que los sistemas de software se construyen, ¿no?, a partir de varillas sólidas. O sea, los sistemas de software que se plantean de manera muy estructurada fallan abrupta y rápidamente. Cuando fallan se caen, pero la mayoría están diseñados para realizar las tareas de un modo que obviamente sea lo más flexible posible. Lo que pasa que acá es difícil porque hay que encontrar ese balance, ¿no?, entre esa flexibilidad, que lo va a hacer un sistema de software más abierto, más quebradizo, más fácil de atacar, versus un sistema más rígido pero más seguro, ¿no?, como una bóveda de un banco, si se quiere, también para poner algún tipo de... Ahora, este abordaje es esencial, ¿no?, porque él se interesa en estas cuestiones del consenso descentralizado, que es más difícil de atacarlo, porque como decíamos hoy, necesitas convencer al 51% o a una gran parte de los participantes de la red para poder realizar y llevar adelante un ataque. Él se interesó, obviamente, ¿no?, por el protocolo de Bitcoin. Ahora bien, él dice que esa resiliencia, la descentralización para la resiliencia es un atributo necesario, pero no es suficiente. No es suficiente solamente con que sea descentralizado un sistema para que aguante y para que escale, principalmente para que escale. De hecho, hay un artículo de él, me estuve metiendo bastante, del 2014, que habla específicamente de economías de escala. Él estaba haciendo en ese momento informes e investigaciones sobre presentación digital, y en ese artículo que presenta para la IEEE, que es la International Electronic and Electric, es la organización, ¿no?, que tiene que ver con todo lo que es telecomunicaciones, o sea, con redes de tecnología, de redes de comunicación eléctricas y electrónicas, ¿no?, satelital, por fibra y demás. Y él hizo un artículo titulado Escape from the Data Center, de la promesa de un cloud computing peer-to-peer, ¿no?, en ese momento 2014.
Y es curioso porque obviamente que él estaba planteando una idea de que venía trabajando, ¿no?, todo lo que es la tecnología peer-to-peer ya para 2014, hacía 16 años que lo venía trabajando, o sea, desde el 98, y estaba muy poco entusiasmado ya en ese año con el potencial de la descentralización del peer-to-peer para hacerse cargo de Internet, ¿no? De hecho, él decía en ese momento, ¿no?, discutiendo la vulnerabilidad de la red de Bitcoin, que gradualmente las economías de escala que necesita Bitcoin para ganar dinero está concentrando cada vez más el poder en cada vez menos manos, en cada vez menos mineros. Y creía ya él en el 2014 que esta tendencia de centralización de los mineros, que son quienes ganan dinero con esta red, iba a acentuarse esa tendencia a la centralización, porque es un problema que tienen fundamentalmente todas las redes peer-to-peer compatibles con incentivos, ¿no? Y entonces esa naturaleza descentralizada y distribuida, que era la más atractiva que tenía Bitcoin, o que es la más atractiva que tiene Bitcoin, a la hora de empezar a escalar va a empezar a tener inconvenientes. Y desde ese enfoque, él fundamenta que básicamente el principal problema que tienen estas redes P2P o descentralizadas es que los costos en los que incurre un participante, o sea, una persona, yo por ejemplo me sumo, al contribuir, ¿no?, con recursos a esa red, son mucho menos que lineales a medida que aumentan la capacidad de participantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el margen de beneficio proporcional que obtiene cada uno de los participantes aumenta con el aumento de la contribución a los recursos, obviamente. Entonces, si yo tengo muy poquitos mining pools que gestionan todo, obviamente que los mining pools van a tener los beneficios y las personas, los nodos pequeñitos descentralizados cada vez menos. De hecho, según hay un artículo también que también lo leí, se los recomiendo, de la dependencia del camino en la economía, de Brian Arthur, y que dice que a la larga la red estará dominada por unos pocos y quién sabe si tal vez por un solo gran participante. Y esto es lo que principalmente, ¿no?, cuando escribía en el 2014, cuando el Bitcoin estaba más o menos a $320, ¿sí?, frente a los 1.200 de hace 11 meses y a la mitad de su valor de agosto. O sea, en ese momento, 2013-2014, la variación fue muy similar a la que tuvo el año pasado comparativa con este año. ¿Qué más voy a decir sobre el temas de Bitcoin y cadenas de bloque? Quiero agregar, antes de cerrar el programa de hoy, que obviamente que es clave diferenciar Bitcoin del resto de las cripto en el sentido de esta descentralización a nivel de autoridad central que controle quién puede participar y quién no, versus las que no tienen una autoridad central que controle quién puede participar, no. O sea, quien no tiene autoridad central es Bitcoin, el resto, la gran mayoría, por ejemplo Ethereum, tiene una autoridad central, ¿no? Esto es fundamental entender también para no hablar de criptomonedas en general y mezclar todo y confundir todo. De vuelta, ¿qué abordamos hoy? Presentación de David Rosenthal, conferencia dada en la Universidad de Stanford, dándole validez y rigor al informe que nosotros desasnamos hace más de un mes en el primer programa de Bit a Bit del año, el mito de la descentralización, de la primera semana de enero del 2022. En mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Hablamos de David Rosenthal en sí y su experiencia en descentralización, en criptografía y en descentralización, un ex NVIDIA, un señor que viene investigando y tiene más de 20 patentes presentadas. Hablamos de la cultura profundamente libertaria que tiene Silicon Valley y esta atracción que tiene el libertarianismo en ignorar el contexto que determina la situación y abogar por ideas o conceptos quizás filosóficos, principalmente en esta cuestión de la centralización y descentralización. Y compartí ahí en mi Twitter, en @mbanchero,
un hilo que sustenta cómo esto sucedió a lo largo de la historia, por lo menos del siglo XX, desde la creación del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, hasta el día de la fecha. Constantemente, cuando hay un problema económico, una situación compleja, el concepto de centralización versus descentralización se pone en valor y la descentralización aparece como la salida que debemos tomar. Luego hablamos de cuestiones de electricidad, de cuánto genera a nivel de consumo eléctrico y de residuo electrónico la producción específicamente del Bitcoin. Y además quiero agregar acá que obviamente que no solo consumen o generan residuos electrónicos comparable a lo que genera Holanda, los Países Bajos, pero también abordamos la semana pasada todo lo que es la industria del ransomware, que genera más de 5.2 billions al año. Es un montón de dinero, y también debemos tener en cuenta esto de que estos ransomware, estos ataques que piden como paga a cambio de liberar los datos, o el sistema que controlan estos hackers, a cambio piden criptodivisas. Entonces han interrumpido cadenas de suministro, han aumentado muchísimos los ataques de ransomware y exchange. De hecho, hay una ola masiva este último año que incluye fraudes, robos, evasiones fiscales y financiación de estados, incluidos los casos típicos de Corea del Norte y demás, que también hay que tenerlo en consideración cuando se habla de criptomonedas y de criptodivisas o de monedas digitales. Luego también la concentración, ¿no? Ya hemos hablado de El Salvador y esta idea de utilizar la criptomoneda para ofrecer beneficios sociales, siendo que el 90% del volumen de las transacciones no está vinculado a actividades económicamente significativas, sino que es el subproducto del diseño del protocolo Bitcoin. Así que acá hay una preferencia muy grande, obviamente, por el anonimato, que juega un papel fundamental en el sistema de Bitcoin, porque el 75% de las transacciones, como vimos hoy, son para dentro de los exchanges y meramente especulativas. Entonces hay que tener cuidado acá. Hay que tener cuidado también con la cantidad de transacciones. Es muy menor el número todavía, y menos de 5 transacciones por minuto, un número muy pequeño para lo que es el sistema financiero internacional. Hablamos del concepto de resiliencia, de cómo están generados, construidos estos software. Por ejemplo, el del Bitcoin en particular, lo comparamos con un puente y con la rigidez de un puente de varillas sólidas frente a uno de cables trenzados. Hablamos también del protocolo y la descentralización a partir del Proof of Work, y diferenciamos sistemas que utilizan Proof of Work o Proof of Stake, y las migraciones que están sucediendo en Ethereum. Hoy también hablamos de la dificultad que tiene y cómo hablaba ya de esto el señor Rosenthal desde 2014, cuando escribía Economías de escala en redes peer-to-peer del año 2014, donde decía que obviamente que estas cadenas de bloques y estos tipos de incentivos no generan que se concentre muchísimo la capacidad de minado, el interés por el reward, y eso hace que se centralice muchísimo como estuvo pasando estos últimos años y sigue pasando hoy en día, la capacidad de minado del Bitcoin y de Ethereum también. Y finalmente diferenciamos, para que quede claro, el término blockchain, ¿no? Que es el término que refiere a que utilizan una misma estructura de datos, la del Merkle Tree, pero aquí hay una diferencia sustancial, que son las cadenas de bloques sin permiso, como el Bitcoin, ¿no? Como lo hace el Bitcoin, y las cadenas de bloques que necesitan autorización de un ente central o de un grupo de personas centralizada que controla qué nodos de la red pueden agregar bloques o no a la cadena. Por lo tanto, ya per se no es un sistema descentralizado como el Ethereum. Para que diferencien, digamos, un tipo del otro dentro de lo que es el concepto blockchain, digamos, ¿no? Que abarca muchísimas cosas y se hace todo muy complicado de entender. Principalmente yo derivaría, más allá de la estructura básica de datos del árbol de Merkle, dividiría en esas dos formas, ¿no? Cadenas de bloques
que necesitan autorización y cadenas de bloques que no necesitan permisos para realizar un cálculo o agregar un bloque o el bloque siguiente a la cadena. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Mi nombre es Matías Banchero. Estuvimos saliendo por todos lados. Estuvimos saliendo por twitch.tv/mbanchero. Estoy saliendo por kwradio.es con este VitaBit de 14 de febrero de 2022. 22:54 horas en toda España. Estoy saliendo desde Barcelona. Hoy hablamos del mito de la descentralización en su versión 2. Hablamos del Bitcoin, del Ethereum, de las criptos, de esta situación que muchas veces es compleja, es difícil de entender y bueno, intento yo echar luz. Agradezco a Martín Barnech por el documento sobre Rosenthal que me compartió. Me dijo, miralo, lo leí por arriba y cuando vi que hacía referencia al primer programa que hicimos en el año y tomaba conceptos del reporte que yo había leído en octubre del año pasado y me había permitido presentar el primer programa de VitaBit de este año, dije, ¿por qué no hacer una segunda versión, ¿no?, del mito de la descentralización y abordar nuevamente este tema tan complejo, tan hoy en día que genera tanto impacto en el día a día, en la economía de muchas personas, en el mundo de las redes sociales, pero que poco o a veces poco sabemos de ella. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado de este VitaBit. Mi nombre es Matías Banchero. Me pueden encontrar en Twitter, en @mbanchero. Y con esto los dejo por hoy. Te informaste, te pusiste a tono con lo nuevo del mundo tecnológico. Ya sos uno más. Entraste a la jungla de VitaBit.